grabando. Vamos a ver. Está colocando su... Sí, ya está grabando ya, efectivamente. Después yo, el amigo colombiano que yo le envío, bueno, él era profesor de la sede litoral, pero él se fue a Colombia. Y en Colombia se estableció, pues, profesor de la sede litoral también. Y con el Internet de Colombia yo le mando el link, digamos, le mando el link o le mando el driver, y él lo sube rápidamente en Colombia, pues sin mucho protocolo. Y en 15, 20 minutos, ya ese video de 1 hora, está prácticamente en la web, en YouTube, porque es un canal allá en Colombia que, bueno, a nivel global, pues, que sube los videos. Bueno, vamos a darle la clase el día de hoy. Un poquito pesado esto. ¿Se está viendo la presentación, jóvenes? Sí, profe, sí se ve. Excelente, muy bien. Acá estamos pues presentando la clase, digamos, número 2, ¿no? O el contenido número 2 que tiene que ver con la educación militar e intentos de profesionalización de las Fuerzas Armadas venezolanas. 1810-1872. Aclaro que este contenido tiene que ver con unas lecturas especializadas de José Porra Pérez, Yajaira Freites y Ismael Rodríguez, que han trabajado el tema de la educación militar en Venezuela, ¿no? Desde el siglo XIX, claro. Se comienza a hablar de educación militar en el siglo XVIII, pero aquí estamos viendo cómo, pues, estos uniformes representan, ¿no? Ese cadete, ese joven que se va a preparar en el oficio de las armas. Este contenido pues, tiene que ver con este contenido es nuevo, ¿no? Que yo estoy agregando a la materia, que en vista que uno con el tiempo que pasa la lectiva lo la va mejorando, le va agregando cosas novedosas, y es parte también de esa evolución, ¿no? No quedarse con lo mismo de siempre. Y por eso es que esta asignatura nos lo deja siempre descansar un momento para conseguir nuevos elementos y darlo otra vez. Y bueno, las Fuerzas Armadas en Venezuela. Profesionalización. Bueno, ¿por qué digo esto? Por muchas razones. Ok, aquí hay una serie de preguntas, o una serie de interrogantes, o una serie de planteamientos, de variables, bueno, de hipótesis, mejor dicho. Aquí tenemos una escuela clásica, la Escuela Militar Bolivariana, hoy en día sede pues, de los hombres de azul, como ellos llaman de alguna manera. Una de las escuelas oficiales muy famosas del mundo, la Escuela de Saint-Cyr, en Francia, creo que queda en París. Y esto es la sede de la Academia Militar Chilena, allá en Chile, en Santiago de Chile. Una vez la visité. No sé si visité alguna vez que estuve en Francia esta sede, pero no recuerdo. Tantos espacios que tiene París, Francia, para visitarlos, ¿no? Entonces aquí tenemos una serie de preguntas, que es una escuela militar, ¿por qué prepararse sistemáticamente para la guerra? ¿En qué contexto evolucionó las academias militares? ¿Cómo influencia la doctrina del pensamiento militar francés en Venezuela? ¿Y qué consistió la Academia Militar de Matemáticas? ¿No? Muchos de ustedes no sabrán si la lectura se hizo de José Porra Pérez, le puede dar una idea sobre eso, ¿no? O una información, pues, digamos, pues, sustancial sobre la evolución de esto, ¿no? La amiga Yailin, ¿qué opina de qué es una escuela militar, Yailin, para ti? Bueno, una escuela militar es un lugar, una institución donde se imparte conocimientos de los militares, obviamente, de tácticas, de sistemáticos, para saber más o menos cómo manejar o sea, primero se estudia la teoría militar para poder llevar a la práctica en caso de una guerra o algo así. Es lo que pienso, profesor. Excelente, sí, eso es lo que se quiere de alguna manera entender de esto, ¿no? Que o sea, es una institución, pues es un espacio, es un claustro
le permite al joven prepararse para el arte de la guerra o para la ciencia, porque ya arte es una cosa y ciencia es otra, ¿no? Ya la ciencia utiliza la química, la matemática que ustedes tanto quieren y otras asignaturas, ¿no? Propias La pues de la geometría razón y de la también. Revolución Francesa, que más adelante y la geometría. Claro, aquí tenemos un concepto más elaborado, estamos viendo un grupo de cadetes chilenos, este es un casco de tipo alemán, siempre Profe, tienen disculpe. su Profe, ajá, disculpe, no sé dígame. si soy yo, pero solo se ve la portada de la presentación. No veo las preguntas y tampoco veo eso que usted dice. Solo veo la portada de la presentación. Okay, gracias por la sugerencia, Yaeli. Vamos a ver, ya va. ¿Qué habrá pasado acá? No ve entonces la portada, entonces. Vamos a verlo otra vez. Póngale a la lámina 2 Sí, que porque esa fueron donde pregunta usted las dijo hice. los planteamientos, porque puso la lámina 3. Pensé que era mi teléfono. Ok, ya voy, ya voy. Ya tengo otra por aquí, vamos a ver. Sí, sí. Si corre mejor con esta. Que no está. Aquí estoy buscando ya la PDF abrió, aquí está. Voy a ponerla aquí, vamos a ver si se comparte mejor. Ahora sí se puede ver mejor. Jóvenes. Profe, yo no veo nada. Profe, Hello. no veo nada tampoco, profe. Ahora sí, creo. Caramba. Ahora sí, ¿o no? Se ve negro, profesor. Está presentando la pantalla, pero, o sea, compartiendo pantalla, pero se ve negro. Sí, porque. Ahí ahora se ve la portada de la presentación. Ahora Ajá, sí. están las preguntas. Las preguntas. Ahí están las preguntas. Es que muy bien. Bueno, está bien porque ¿lo están viendo? Ahora. O sea que eso también trata de montarse en el internet. Ahorita lo Sí, que ahora sí se ¿Qué se ve. está leyendo ahí? No, Esta es así, la muy bien. portada, la educación militar. Ok, muy bien. Bueno, ya hablé un poco brevemente sobre eso, ya vamos a seguir, para no tardar más. Bueno, aquí en la escuela militar, esta también se está viendo sin ninguna novedad. Bueno, ¿a qué se entiende como escuela militar? No es un espacio pues, de carácter militar, evidentemente. Su definición exacta depende de cada país. Hay tres tipos: las escuelas politécnicas, la universitaria y aquellas que sirven para formar cadetes. Claro, cada país tiene su forma, ¿no? Y claro, pues, Chile también tiene su particularidad, Venezuela tiene su particularidad, España, Estados Unidos, Francia, ¿no? Cada país la tiene. Pero claro, pues el modelo francés siempre ha sido la escuela politécnica, esa escuela técnica, digámoslo así, y el modelo francés, desde el punto de vista educativo, ha influenciado mucho en Venezuela. Esos TCU viene de la formación universitaria francesa. También hay que recordar que Francia pues, ha sido también, digamos, como influencia en muchos países de Occidente. La academia militar más antigua es la Academia Militar de Segovia, la Artillería de Segovia, España, fundada en 1764 bajo el reinado de Carlos III, que fue un rey de España pues muy reformador, fue un rey pues muy que cambió la cosa en Europa y específicamente en España en el siglo XVIII. El tipo trajo muchas renovaciones, trajo mucha transformación a esa España absolutista, ¿no? Bueno, aquí esta academia que está aquí comienza poco a poco a formar pues futuros oficiales de artillería. Y recuerden que artillería es un arma pues especializada, es un arma prácticamente técnica, ¿no? Digamos, la facultativa, como ellos llaman, ¿no?
Tenemos tres ejemplos clásicos de academia: la academia norteamericana de West Point, muy famosas en películas estadounidenses, que estamos viendo por los cadetes de grises. Esta academia fue fundada en 1802, prácticamente paralela con la escuela de Francia, ¿no? Una de las más antiguas de los Estados Unidos. Los alumnos reciben el nombre de los cadetes y los graduados se llaman la larga línea gris. Nos ven aquí, estas imágenes y estos contenidos se pueden conseguir en cualquier pues, página de, bueno, en Wikipedia, que ya tiene 20 años, por supuesto, y que también ha mejorado mucho pues, sus presentaciones y, claro, y su nivel también de aparato crítico, ¿no? Este es el logotipo o la imagen representativa de la escuela de West Point. Esta es la que les mencionaba ahorita, la escuela de Saint-Cyr, que cuando comenzó no se llamaba así. Está en francés su designación. Es un establecimiento superior de Francia, ¿no? De educación superior, forma oficial del ejército francés, y aquí está, pues se instruye para vencer. Pues evidentemente Napoleón, pues fue un ingeniero militar, bueno, fue un artillero. El tipo propuso pues, cambios novedosos y transformadores en las Fuerzas Armadas de Francia de finales del siglo XVIII, comenzando el siglo XIX. Aquí estamos viendo, pues después se instala en Fontainebleau. Eso fue en 1803. Aquí estamos viendo el logotipo de la Escuela Militar Francesa de Saint-Cyr y los cadetes franceses, ¿no? Otra escuela muy famosa es Sandhurst, muy famosa también por formación de oficiales, como centro de entrenamiento oficial de ejército británico. Aquí muchos oficiales pues, han salido de esta escuela, muchos príncipes inclusive, ¿no? Que se han ido a formar para allá. Aquí tenemos a la reina Isabel, perdón. Aquí Elizabeth, perdón. Haciendo pues una revista militar en este caso. Bueno, seguimos con el contenido. Este es un término francés que significa instrucción para vencer, ¿no? Porque yo la educación militar francesa. Este término pues viene de Napoleón. La educación militar francesa y de España pues son como los arquetipos dominantes de la época en el mundo occidental. Pues. Usted ve las Fuerzas Armadas estadounidenses, las Fuerzas Armadas estadounidenses y de Iberoamérica, pues la influencia ha sido pues, muy determinante por Francia. Aquí pues se mejoran las armas de artillería, fortificaciones y de la tecnología militar como base del proceso o el progreso de la teoría del pensamiento castrense. Vemos acá las matemáticas modernas, ojo, ¿no? Pascal también era francés. Este señor puede imponer una serie de fórmulas matemáticas que se van a tener asidero en el diseño de la artillería, las fortificaciones y la táctica del empleo de armas de fuego, ¿no? El uso de la geometría, ¿no? Él tiene un libro muy famoso, Reflexiones sobre la geometría general del espíritu geométrico al arte y el arte de persuadir. Aquí, recuerden que en el siglo XVIII, a finales de él, en Francia, se da la Ilustración, un movimiento que trata de desplazar a la monarquía absoluta francesa, trae cambios revolucionarios, de que estos tipos también fueron revolucionarios, pero también se volvieron, después con el tiempo, pues la revolución se les fue de las manos y entre ellos mismos se fueron atacando. Pero esto trajo consigo reformas pues, importantes en la manera de ver el mundo, ¿no? Y la política, la economía, la ciencia, y como ustedes son de matemática, ven matemática en la serie litoral, pues, el señor que está acá, pues, Blaise Pascal, trajo consigo, pues, bastantes cambios. Aquí estamos viendo, pues, algunas fórmulas de este señor, en geometría. Él también hizo como una especie de máquina de calcular, una especie de calculadora muy famosa para la época, ¿no? La geometría, pues, muy importante para hacer, pues, edificaciones, la arquitectura y para la ingeniería, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y claro, lo que dejó Pascal, pues, esto fue tomado por otro ingeniero militar francés llamado Presté de Vauban, que era un marqués, que también fue muy famoso durante Luis XIV. Este marqués pues perfeccionó tres elementos, pues las fortificaciones a través de la geometría. Vean a lo que yo le estoy hablando, pues sin la geometría cómo se construye esto. Claro, entonces hay que darle un dibujo lineal, ¿no? El dibujo forma parte también importante de la ingeniería, esto era puso a mano, pues con reglas y con series de instrumentos para poder pues, desarrollar los planos iniciales de una edificación militar. Las operaciones de hacer las fronteras militares. Bueno, aquí estamos viendo, ¿no? Cómo este señor que está acá, Vauban, propone llevar la ciencia al arte militar. Ya no es una improvisación, ya no es un acto de valentía, sino que la ciencia trae consigo pues mejoras desde el punto de vista de la guerra, ¿no? Y los franceses son los primeros que llevan eso, ¿no? Aquí estamos viendo pues la herencia de Vauban, este francés, y él trabaja pues a través de
Aquí estamos viendo, ¿no?, una serie de trabajos que él hizo en francés sobre la temática, más que todo sobre artillería y fortificaciones. Que este señor, pues, dejó un legado en ese sentido, ¿no? Y permitió una transformación importante al arte de la guerra. Bueno, aquí estamos viendo otra vez a Bauman. Aquí estamos detallando la fortificación. Vean la forma de estrella, ¿no? Aquí los castillos en Venezuela, que en Venezuela es Margarita, Maracaibo, Puerto Cabello, la misma Guaira, tiene fortificaciones de este estilo. La influencia de Bauman, ¿no?, desde el punto de vista de la geometría y el diseño de fortificaciones militares. Hoy en día están abandonadas la mayoría de ellas, pero vean pues cómo su teoría se aplica en el campo. Y aquí estamos viendo que un diseño casi perfecto, ¿no? Porque aquí evidentemente una cosa es diseñarlo en el plano y otra cosa es llevarlo, pues, construido a la realidad. Casi que seguimos imposible con invadir. este avance en la educación militar francesa. Dígame, hija. ¿Qué pasó? Que las fortificaciones eran casi imposibles de invadir. Escucha. Bueno, era un trabajo de asedio, pues no era fácil, había que mejorar la artillería, porque estas fortificaciones con el tiempo van a desaparecer, pero vean que aquí la ciencia politécnica, bueno, aquí la escuela politécnica, aquí está un término bien especializado, ¿no? Se dio para desarrollar, pues, y también en esa época, a finales del siglo XVIII, como estando del siglo XIX, estaba la revolución industrial. Otra cosa bien importante, ¿no? Napoleón Bonaparte, como ese señor que está acá muy famoso del punto del arte de la guerra, fue un tipo, pues, que se formó en el área de artillería, que era un arma también muy técnica, ¿no? Cualquiera no podía formarse en esa área porque había que tener bastantes conocimientos de matemáticas. Y más adelante vamos a ver esto, ¿no? Por la patria y por la ciencia de la gloria, ¿no? Más o menos se traduce esto que está acá. Vemos aquí que se establece una escuela en 1802 y las campañas Napoleón trató de poco a poco transformar, pues, el ejército francés, o lo que llamó la Gran Armée, que era una forma también de identificar esto, ¿no? La mayoría, pues, de estos hombres, pues, tenían un origen muy noble, no pasaban por escuelas militares, y Napoleón trató de incorporar esa escuela para transformar el arte de la guerra. Aquí estamos viendo el pensamiento ilustrado, pues, militar, lo que yo le hablo de la ilustración francesa, y su modelo educativo, pues, permite una repercusión en el mundo occidental con los cuerpos ingenieros, ¿no? Esto también va a llevar consigo grandes transformaciones. Bueno, aquí estamos viendo las tropas napoleónicas. Napoleón fue muy famoso en Europa, finales del siglo XVIII, comenzando el siglo XIX. Estas son recreaciones que hacen en Europa, en verano específicamente. Muchos amantes de las guerras napoleónicas se reúnen, compran uniformes, se preparan y hacen como una especie de recreaciones públicas, ¿no? Como acto de turismo, a la gente le encanta la guerra napoleónica, se va y se coloca una casaca de la Gran Armée napoleónica, o se viste de soldado ruso, y así están, pues, en Europa más que todo se da mucho esto en verano, lo que es agosto y julio, ¿no? Otro elemento que también habla Porra Pérez es la ilustración española, que también se queda atrás, que recibe una influencia española bastante importante, francesa, perdón, ¿no? Y aquí con Felipe V tuvo un proceso de renovación al estilo de Luis XIV, que es otro monarca muy famoso en Francia, ¿no? El rey Sol, que también trajo bastantes transformaciones a la Francia absolutista, ¿no? Y aquí estamos viendo desde 1710 los españoles fueron, como recuerden, por la Escuela de Ingeniería, de Ingenieros Militares de Segovia. España también tuvo, pues, bastante desarrollo y también muy influenciado por los franceses. Aquí estamos viendo este tratado que desde de Nicolas Bion, francés, ¿no? Sobre el uso de las matemáticas. Y claro, pues esto fue textos oficiales, digámoslo así, ¿no? Que fueron empleados en la formación de oficiales de artillería y de ingeniería militar, ¿no? Y aquí estamos viendo esta famosa escuela de Segovia en España, pero son imágenes de la época que uno toma de las redes de Google, ¿no? De Google a través de las imágenes, y más o menos sirve para recrear, pues, entrar en contexto con ustedes, ¿no? Aquí tenemos la Academia Real de Matemáticas de Barcelona, y claro, aquí se estamos viendo, ¿no? Como cierto empuje, ¿no? De la influencia francesa en la escuela militar española, que también fue una de las primeras, ¿no? Vemos acá y que todas estas influencias de España, recuerden que España domina prácticamente el continente americano desde México, de los Estados Unidos hasta la Patagonia, junto con el Imperio Portugués.
Portugal también, pues, dominó por gran parte, bueno, dominó toda Brasil, ¿no? Tenían, digamos, pues, límites entre ellos, pero toda esa influencia va poco a poco a permearse en Perú, en Venezuela, en México, lo que fuera el virreinato, bueno, lo que fue Nueva España, el virreinato de una forma también de delimitar el poder político y territorial en el nuevo continente. Seguimos, pues, con la geometría, pues, aquí en Venezuela esa influencia llega también en el siglo XVIII, pero no vamos a tener tanto en él, simplemente mencionarlos, ¿no? Con la primera escuela Academia de Geometría y Fortificaciones de Caracas, de Nicolás de Castro, que lo estamos viendo, ya en los años que se colocó esa escuela, tuvo sede en Caracas y con sus propios cadetes de su batallón. Bueno, tenían sus cadetes, pero más cadetes más que todo era para formar militares, ¿no? Y aquí la influencia francesa y española era determinante. Después la Guardia también se forma una con Manuel Centurión. Después en Caracas y la Guardia habían por lo menos un día de diferencia para llegar a un sitio al otro, ¿no? Viajar a Caracas hoy en día es fácil, pero en el siglo XVIII, pues, había que pasarse un día en eso, o 2 días quizás. Bueno, también ¿no? Donde también se forma Antonio José de Sucre. Era como una especie de escuelas pues, regionales que se funcionaban para dar conocimiento de fortificaciones y artillería, más que todas las fortificaciones para formarse como ingenieros militares. Dígame. El término castrense viene porque Nicolás de Castro fue el que fundó esa academia. No, es un término que viene de la antigua Roma. Castrense es un sinónimo. Cuando te hablan de castrense, también hablan de militar también. Eso no, bueno, no sé de repente, pero creo que no tiene nada que ver con eso. Pero sí viene la antigua Roma, ¿no? Estuvo tratando hace tiempo eso y no tiene nada que ver con Nicolás de Castro. Este señor que está por acá, ¿no? Que digamos que es el fundador de los estudios matemáticos en Venezuela, ¿no? Para hacerle la cosa más entendible, ¿no? Bueno, ya en 1808, ya con la Capitanía General de Venezuela, ya Venezuela tenía mayor configuración. Se establece otra escuela militar, pues, y aquí estamos viendo las materias, ¿no? Aritmética, álgebra, geometría, topografía, dibujo lineal, ¿no? Que siempre fue, inclusive en la serie electoral, los estudiantes de mecánica estudian también los dibujos, ¿no? Dibujo a mano alzada, como dicen por ahí. Y claro, aquí también se forman varios oficiales, Tadeo Piñango, se forman los hermanos Tirados, entre otros oficiales que, por eso que yo le hablaba la otra vez cuando les mandé a investigar sobre Caudillo, ¿no? Habían muchos de ellos que se tenían preparación, otros no, pues han salido a la guerra con la improvisación, y se hicieron generales, pero muchos de ellos pasaron por una especie de formación sistematizada. Ya estamos en 1810 a 1830, tenemos la Academia Nacional de Matemáticas, bueno, un tratado aquí de matemáticas, pues ya esto tenía muchos, lo que decía España también se cumplía acá. Y otra cosa que pasa en Venezuela, después de la independencia, se seguían utilizando manuales de la colonia, o digamos decretos, o digamos, decretos no tanto, pues digamos reglamentos que vengan de la colonia, y eso va hasta Guzmán Blanco, hasta Cipriano Castro, que eso se va a cambiar. Pero para que vean, porque la independencia no solamente fue con la batalla de Carabobo, esa dependencia con España siguió pues, hasta muy avanzado siglo XX, hasta comenzando el siglo XX, digámoslo así, ¿no? Aquí estamos viendo que nos Porras Pérez nos dice que esta institución no garantizó la formación de cuadros. Claro que todo el mundo dice que esta escuela se crea en esta época, 1810. La Academia Militar, pues muchos autores, muchos teóricos, pero más o menos pues se va por otra cosa, ¿no? Tratando de mostrar un poco ese lugar común. Aquí estamos viendo que la campaña patriota de 1811, pues eso fue un desastre, dirigida por el Rodríguez del Toro, pues evidentemente no hubo tiempo para formar oficiales, con esa creación de la academia. También en esa época se da una escuela también náutica, ojo, también lo naval también tenía su empuje, y vean aquí que lo náutica también representa un poco eso. Y en el puerto de La Guaira, otras en Maracaibo, pero La Guaira siempre fue sede también de la escuela naval. Bueno, por ejemplo, la escuela naval funciona en Catalamar, pero funcionaba en la calle Los Baños. Bueno, después en el siglo XX como tal. Pero evidentemente con la caída de la Confederación, algunos llaman la Primera República de 1812, y los fracasos políticos de los patriotas venezolanos, pues, o de los republicanos frente a los realistas, pues esta institución pues comienza a decaer, están en guerra, no hay digamos, pues esa asistencia obligada al salón, al claustro, y esto permite que se dé
tipo de guerra muy particular, ¿no? La petite guerre, la pequeña guerra, la guerra improvisada. Ahí donde sale Páez, ahí donde salen muchos líderes de la guerra de independencia que son generales después de la guerra o en la guerra. Pero claro, sí, esta es una forma también de llevar la guerra improvisada. Lo que llama la petite guerre, que es un término francés, que no se está viendo porque lamentablemente la lámina te la está tumbando esta, que la estoy presentando en PDF, pues, para no presentarla en otro porque es más pesada de cargar. Vemos acá, pues, prácticamente como un refuerzo en la formación de ustedes en historia, ¿no? Estamos viendo que la independencia tiene, digamos, su estallido con la invasión francesa de Napoleón, la creación de las juntas leales a Fernando VII, porque recuerden que Fernando VII es secuestrado por Napoleón, porque Francia invade a Portugal y toma España, ¿no? Entonces hay una serie de causas, a raíz de esto se producen pues declaraciones de independencia, se producen levantamientos en América, aprovechando la coyuntura que había un vacío de poder en España, específicamente no había rey, el rey estaba preso, estaba secuestrado por Napoleón. Y aquí estamos viendo pues, una serie de hechos pues, para que puedan entender un poco este contexto de 1810 a 1811. Aquí la primera, bueno, lo que llama la primera república, algunos llaman los años de la confederación. Vemos acá que cuando se declara independencia, cuando se firma el acta de independencia, habían provincias fieles a España, o a lo real, el interés del rey, bueno, en este caso Fernando VII, lo que fue Coro, Maracaibo y la provincia de Guyana. Esto fue cuando comenzó la guerra. Estamos viendo a las provincias leales a la República, a Bolívar, digámoslo así, y a los patriotas, y las leales al rey Fernando VII. Bueno, pasan los años, entre 1915 y 1916, pues algunos jefes, o sea, se escribían en el lenguaje de la época, proponen métodos de enseñanza porque estaban en la guerra, pues evidentemente estar en un espacio confinado, pues especializado, no podían porque la guerra llevaba pues mucho trajín. Aquí tenemos una cosa interesante porque aquí aparece Pablo Morillo, que viene de España, después de la guerra napoleónica en 1815, España se recupera, sacan a Napoleón de Europa, y España permite otra vez enviar pues, tropas propiamente españolas a Venezuela. Porque algunos autores sostienen que esta fue una guerra civil, ¿no? A comienzos de 1811, porque evidentemente habían venezolanos luchando del lado realista y españoles luchando del lado, digamos, patriota, ¿no? O republicano. Vemos acá, pues, una serie de mejoras, porque había mucho desorden, mucha improvisación, pues por eso que Páez llega a generar. Muchos de ellos pues llegaban a generales porque llegaban a capitán por traer 50 cabezas de españoles degolladas, ¿no? O de realistas. Pues vamos a decir español porque cuando llegan a los españoles a partir de con la expedición de Pablo Morillo, que es un hombre que viene mandado por Madrid para que venga a poner orden a Venezuela, ¿no? Porque ya la guerra pues se había salido de los controles para las fuerzas españolas, ¿no? Y aquí pues se establecen una serie de elementos para instruir debido a operaciones. Bolívar pues aquí poco a poco se va a caracterizar, porque Bolívar tampoco fue oficial pues de academia. Bolívar se formó en los batallones de milicia de blanco en los valles del Agua, ¿no? Él recibe una noción, él recibe conocimiento, él recibe, menos que Bolívar se puso a leer clásicos de la táctica militar, de la estrategia, ¿no? Fue poco a poco adquiriendo pues la formación como militar. Bueno, aquí la guerra va avanzando, vean acá, lo que está en rojo significa todavía leales a la corona española, vean aquí gran parte de Venezuela en 1816, y aquí esto era un tome y dame, pues avanzaban, se detenían, recuperaban y así estaban, pues. Y la guerra, pues de 1811 a 1824, pues duró bastante, ¿no? Hasta 1823, pues que es la batalla naval del lago, ¿no? O la batalla de Carabobo, dicen que la batalla sí, pero ahí no cerró gran parte de la cosa, pero la guerra continuó, de alguna manera. Bueno, aquí tenemos la famosa batalla de Carabobo, pues este es un término mal empleado, batalla decisiva. Bueno, de alguna manera, pues, todos los libros de historia te hablan de que esa fue la batalla que selló la independencia, pero no fue así, ¿no? Simplemente de un gran parado a las fuerzas realistas. Pero la guerra continuó hasta 1823, pues. Y España da independencia a Venezuela en 1845, imagínense ustedes, pues, legalmente como tal, a través de un documento a través de la reina. Pero para que vean que esta fue una batalla que hoy, hoy no, este año se cumplen 200 años de esa batalla. De repente hacen una recreación en los campos Carabobo y hay una serie de eventos con motivo a esta batalla, ¿no? Este año, porque son 200 años de ese enfrentamiento armado, ¿no? Entre realistas y patriotas o republicanos. Que eso viene de la Revolución
Eso también, ¿no? Bueno, otra cosa que también nos sostiene Porra Pérez es la influencia también extranjera, porque también con la guerra de independencia, al acabarse las batallas o las guerras napoleónicas en Europa, muchos soldados o oficiales quedan desempleados. Y vienen a América, pues. Bolívar, pues bueno, Bolívar, no sé, de alguna manera, pues tiende un puente para que vengan británicos, vengan alemanes, vengan franceses, vengan a luchar para Venezuela. Aquí estamos viendo, ¿no?, otro fenómeno resaltante, que esto es lo que habla Porra Pérez, una mezcla muy heterogénea, pues bueno, hay todo un poco, ¿no? Se mezclan doctrinas francesas, inglesas y españolas, esa ensalada ahí, ¿no?, de teorías, ¿no? Y aquí el aprendizaje de combates en guerrilla, pues, era el dispositivo que más se utilizaba en la guerra de independencia, pues, ¿no? Entonces otra cosa también hay que resaltar, porque PAE, como expliqué, no fue una academia militar de matemáticas, y muchos de ellos, ¿no? La experiencia de guerra, de combatir, de traer 40 cabezas de realistas, degollada, pues le daba el grado de capitán, ¿no? Eso lo dice Paz en sus memorias, ¿no? No sé si hay que revisar otra vez eso, pero era una forma también de mecanismo de ascenso para llegar a ser general. Muchos de estos oficiales que van a la guerra, ¿no? Pero claro, también estaban los ingleses que venían de la experiencia europea. Muchos llegaron, pero también muchos se fueron, ¿no? Porque le habían ofrecido, pues, muchas cosas, pero cuando ven la realidad de la guerra, de la geografía venezolana, pues se decepcionan y se van. Unos se quedan, otros no. Aquí estamos viendo, pues, acá, ven aquí, ¿no? La academia de oficiales, otra forma también de resolver tantos desfases, tantos avatares por la guerra, era la academia de oficiales. Esto lo propone en 1828 Federico Moretti Gascón, donde propone que cada cierta localidad, un regimiento, los oficiales se reúnan y comienzan a hablar de táctica, comienzan también a hablar un poco de esto, ¿no? Vean aquí la bandera de la Gran Bretaña, ¿no? Aquí había irlandeses también, y también muchos irlandeses, ¿cuáles eran otros? Ingleses y escoceses también, ¿no? Que también hay que meterlo en este paquete lo que es la Gran Bretaña. Bueno, Bolívar emprendió la tarea de llenar los cuadros de oficiales, pues promovió muchos sargentos y jóvenes ilustrados para que llegaran a ser algo, otra cosa. Bolívar también promocionó, pues, libertad a los esclavos en esa época y dio tierras a los oficiales, porque no había con qué pagarle, pues se le ofrecían, si era general, capitán, teniente, coronel, se le daba, pues, cierta porción de territorio o de tierras para que los tipos se entusiasmaran en luchar, pues, porque muchos recuerden que para hacer la guerra hay que tener también bastante dinero, ¿no? Y también ofrecerle, pues, ciertas cosas para que la persona vaya a luchar y dé su vida por la República. Otra batalla muy famosa, no me voy a detener en esta, fue una batalla en 1819, ¿no? La batalla de Boyacá. En la película de Bolívar, con un actor venezolano, pues, que muy reciente, sale esta batalla, digamos, recreada, muy famosa durante la guerra de independencia. Aquí se da, pues, cierta fortaleza a la República de Colombia o la Gran Colombia. Yo prefiero llamar República de Colombia en vez de Gran Colombia. Bueno, aquí tenemos la República de Colombia, la unión entre Venezuela, Colombia y Ecuador. Bueno, Ecuador se anexa después y parte de Panamá, que lo que era Colombia o que Panamá se le debe a Colombia, porque Colombia le da un terreno y se forma Panamá. Bueno, nos refiere Porra Pérez de 1820, se establecen pues, muchos proyectos de formación, de establecimiento de formación de oficiales o claustros, pues, destinados a la formación científica, de la guerra terrestre y la guerra en el mar. Otra cosa, la guerra en tierra y la guerra en el agua, ¿no? Hay que también especificar un poco esto, ¿no? Acá los jóvenes reciben aritmética, geometría, trigonometría, resolución de triángulos, rectángulos, oficiales aseguran un cúmulo de conocimiento, claro, toda influencia francesa, ¿no? Que estamos viendo cómo la influencia francesa, ¿no?, entra en juego acá. Carlos Sublé, pues, propone una especie, cuando era intendente de la República de Colombia, propone un decreto para comisionar a selectos grupos oficiales para que estudiase un establecimiento militar en Caracas. Claro, pues, repito, me imagino que para la época unos en Caracas, otros en Bogotá y otros en Quito, ¿no? Porque recuerden que estas distancias eran enormes, aquí no habían aviones, muchachos, y todo se hacía por barco o por mula. Vean las enormes distancias que tiene la República de Colombia, ¿no? Esto, aquí Venezuela no es Venezuela, sino Venezuela pertenecía a la República de Colombia. Aquí está la bandera de esta unidad geoterritorial, ¿no?, que llega hasta 1830. Bueno, aquí tenemos ya Francisco Avendaño, una comisión, pues, para integrar los estudios, para formarse y esto y el otro.
Vean acá la Gran Colombia, ¿no? O la República de Colombia, mejor en pleno 1819, 1830. Aquí hubo diferencias políticas entre venezolanos, colombianos y ecuatorianos, y ese sueño, bueno, y esa unidad de desvanecer por intrigas, apetencias, celos, distancias, bueno, muchos problemas, pues. Y después con el tiempo, pues muchos piensan de alguna manera recuperarlo, ¿no? En el caso de Guzmán Blanco, en 1900 tanto, 1901, 1905, quería otra vez reagruparse en la Gran Colombia, ¿no? Chávez, este sueño de Bolívar, pues hasta mismo Chávez pensó en eso, ¿no? Una América toda unida, ¿no? Todos estos políticos y militares piensan mucho en el ideal bolivariano. Algunos, yo lo veo como una especie de enfermedad, ¿no? De alguna manera. Ya estamos en 1830, ya Venezuela es independiente de la República de Colombia, ya es un estado soberano, es una república independiente de España, y claro, ya tiene sus tres poderes, tiene una constitución, y comienza poco a poco a manifestar, pues, la creación de una Academia Militar de Matemáticas. Aquí estamos viendo a este señor, muy famoso él, ¿no? Juan Manuel Castigal, también matemático. Este señor, pues, según Yajaira Freites, del año 2000, dice que fue en 1831 para traer un estudio propuesto por este joven o este científico para ponerla funcional en Caracas. La Academia Militar de Matemáticas en su inicio era, bueno, más que todo destinada para la aplicación civil y militar de las matemáticas, aceptaba estudiantes civiles y militares. De eso hay bastante escrito sobre eso, simplemente no está tomando lo más importante, ¿no? Y esto lo tomé de la lectura de Yajaira Freites, que es profesora de Historia de la Ciencia. Bueno, ella trabaja mucho en la Historia de la Ciencia en Venezuela. Bueno, esta academia formaba una salida intermedia como agrimensora como un topógrafo. Utilizaban unos aparatos, pues, para medir, pues, la topografía y hacer estudios de suelo, bueno, de suelo no, de tanto de relieve, ¿no? En este caso. Bueno, el ejecutivo nombra a Cajegal como regente y al maestro Acevedo como catedrático de esa escuela de matemáticas o Academia Militar de Caracas, ¿no? Que esto dura hasta el año 72, ¿no? Para todo un proceso bastante tumultuoso en su desarrollo, ¿no? Tenía problemas. Cada gobierno que llegaba, pues, siempre buscaba la manera de cerrarle el paso a esta academia militar, ¿no? Aquí estamos viendo esto fue un reglamento de instrucción de batallones, eso lo tengo por ahí en PDF. Estamos viendo que esta academia pues inicia clases en 1831, tiene su sede en la Universidad de Caracas, bueno, lo que es la Universidad Central de Venezuela. Esta academia depende del Ministerio de Guerra y Marina, que era el Ministerio de la Defensa de la Antigüedad, porque antes se llamaban así, Ministerio de Guerra y Marina. ¿Por qué guerra? Bueno, porque la guerra era muy común durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Era un proyecto original de Cajigal, que también se le debe mucho a los estudios meteorológicos en Venezuela, porque también hay que ver mucha matemática. Bueno, influye por la influencia española, hispánica, la tendencia borbónica de introducir la ciencia, la formación de los oficiales del ejército y la marina, y la Revolución Francesa a través de la escuela politécnica, ¿no? Aquí estamos viendo, pues, era un proceso bien difícil porque había que llevar un ejército libertador, porque recuerda que ese ejército libertador sale de Venezuela a darle independencia al Perú, darle independencia a Colombia y también gran parte de Ecuador, ¿no? Eso se le debe a ese ejército libertador, pues, de 1813, que se forma ese ejército. Después de las guerras, muchos quedaron desempleados, pues, y regresan al territorio. Ya se acaban las guerras, pues, muchas veces es que se acostumbra a matar, pues, es difícil que se reincorpore otra vez a la vida civil. O sea, a los soldados, porque los soldados prácticamente lo forman para asesinar a través, pues, de una serie de elementos metodológicos y sistemáticos. Bueno, se dicta puentes, dibujos, esgrima, ¿no? Recuerden que la esgrima con espadas o con sable era muy común, tácticas, ordenanzas, fortificaciones, entre otras. Aquí estamos viendo imágenes de la formación de batallones. Recuerden que están las batallones, las unidades, las divisiones, ¿no? Los regimientos, ¿no? Esos son términos para agrupar, pues, a la fuerza en pie del ejército, ¿no? Claro, eso varía, depende de las épocas también, ojo, ¿no? Otra cosa que también es interesante acá es el uso de la trompeta o los tambores, porque eso marcaba el ritmo de batalla, ¿no? Sabía que instruía al soldado para que escuchara el sonido de la corneta. La corneta decía que es lo que tenía que hacer: retirarse, avanzar, irse a la derecha, irse a la izquierda, disparar, detenerse. Pues ese movimiento, ese sonido, porque representaba esa trompeta o el tambor, le daba, pues,
lo que tiene que hacer el soldado. Y eso pues también es entrenamiento, ¿no? Eso no tampoco sale a la noche y la mañana, muchachos, ¿no? Seguimos con esto que está acá. Seguimos con la instrucción, pues la academia pues se basa en la instrucción de batallón en 5 partes para hacer firme, manejo de armas, pues fuego. Recuerden que eso también es un proceso tedioso. Para hacerlo sistemático hay que pasar mucho tiempo, hay que entrenar a soldados, hay que darle hasta golpe también al cadete o a los que vayan a instruirse, ¿no? Porque en esa época el castigo era muy común, ¿no? Darle baquetazos, darle golpizas, pararlo firme todo el día, ¿no? Eso también es una forma también de disciplina en la fuerza, ¿no? Siempre ha sido en esa época más todavía, ¿no? Bueno, aquí recuerden que yo estaba en estos días leyendo las ordenanzas de Carlos III, pues, y el que saltaba lo fusilaban, pues, o lo condenaban a muerte y lo picaban en pedazos. Claro, en esa en el siglo XVIII, que te estaba presente, pues no es nada sencillo. Eso era muy... Bueno, aquí estamos viendo, pues, la Cajigal, pues, con el tiempo sigue con la academia, ya avanzado a la década de los 30 en el siglo XIX, pues, se incrementa el número de estudiantes, aquí se incorpora saber leer y escribir, otra cosa importante, y el manejo de la gramática y la aritmética. Otra cosa, escribirlo. Esta es la influencia que esta gente también se las traía también, ¿no? También están preparados la aritmética, es lo fundamental, las operaciones de suma, resta y multiplicación y división, ¿no? Y la gramática de Nebrija, que se daba mucho en esa época, ¿no? Y hasta el año 41, pues, Cajigal se separa del cargo, pues, por problemas de salud. Uno de sus discípulos toma el mando, Olegario Meneses, y sigue con su trabajo, ¿no? Ya acá en 1845 aparece un ingeniero militar italiano, una estudiante hizo una biografía de este señor, bueno, trabajó en parte a Agustín Codazzi, italiano, napoleónico, viene a Venezuela, Olegario Meneses se retira y pasa en manos de Agustín Codazzi. Este señor tiene varios tratados sobre la geografía venezolana, era ingeniero militar italiano, tenía bastantes estudios, pues, desde el punto de vista técnico de la guerra. Durante los Monagas, porque fueron dos hermanos, José Guerrero y José Tadeo, la academia pasa un duros momentos, ¿no? Esto lo mantiene Ismael Rodríguez, que es un militar retirado, que tiene una tesis doctoral sobre la temática, y el tipo habla de que durante los Monagas, pues la cosa estuvo muy, muy fuerte, ¿no? Aquí Francisco Bendaño, que también venía formado en el siglo XVIII, pues tomó el mando en 1850. La academia, pues, entre momentos, bueno, salen estudiantes, entran otros, los civiles, los militares, claro, ahí van poco a poco tomando, pues, las consideraciones. Que tenemos a Tadeo Monaga, pues, algunos sostienen que no le dio siempre el pulso a la Academia Militar de Caracas, pero después viene una guerra civil en Venezuela, la famosa guerra federal, ¿no? Aquí la guerra lleva consigo que los oficiales fueran empleados en la guerra. Y aquí la academia dirigida por Felipe Esteve, según Ismael Rodríguez 2015. Claro, aquí otra cosa que pasa que no habían referencias documentales para la batalla de La Guaira. Va a crear la dinámica de la academia, ¿no? Evidentemente la lucha lleva consigo que la formación en el salón, pues, se vaya al campo, ¿no? Algunos formaban compañías milicianos, pues, que prestaban servicio solo en tiempos de guerra, además municiones son depositadas en el cuartel de la compañía de Caracas. Bueno, aquí tenemos a Falcón, que es, digamos, el presidente resultante de la guerra federal. Firmó un decreto para organizar la cosa, la construcción de un edificio, y con 30.000 pesos, con 3.000 pesos, perdón, pues así las compañías zapadores, que zapadores son ingenieros militares también, ¿no? Es un sinónimo también para hablar de ingenieros militares. Esta fue la famosa guerra federal, pues muy referida por el chavismo. Y claro, como una lucha reivindicativa de los pobres, los campesinos, contra el pueblo oligárquico y para ustedes contar. Aquí estamos viendo, ¿no? Hechos pues con la toma del cuartel de Coro y termina con el decreto del firmado famoso Tratado de Coche en 1963, ¿no? Que pone fin a este conflicto de 5 años en Venezuela. Seguimos con la cama, ya estamos en sus años finales. Hugo Blanco en el año 72, en diciembre, pues, del siglo XIX, firma un decreto cual elimina la autonomía de esta institución. La traslada a una dependencia de la Universidad de Caracas o de la Universidad Central de Venezuela. Como consecuencia de este decreto, pues, y la falta de organización, esta deja de funcionar regularmente. Después que sale Guzmán Blanco del poder en el año 77, el año 77 asume Linares Alcántara, pero él muere un año después. Intenta rescatarla, pero no logra, pues, esa autonomía, y la academia, pues, muere lamentablemente, ¿no? Y aquí, pues, estamos viendo que hay un fuerte
ya el año 30, el año 72, esta Academia Militar de Caracas pues sufre consecuencias pues de los políticos de turno, ¿no? Esta academia pues cesa su actividad en el año 79 del siglo XIX. Vemos acá pues no hay referencias que puedan decir que de repente se dejó funcionar en el 79, pero de alguna manera funcionó, ¿no? Pero aquí estamos viendo que por este amigo Ismael Rodríguez dice que no. Aunque Guzmán Blanco era general, pero era abogado. Él se forma también con la improvisación de la Guerra Federal. Más que todo tuvo una visión pues diplomática y viajó por el mundo, específicamente los Estados Unidos. Y Guzmán Blanco era abogado. El tipo escribía muy bien, tenía una buena prosa, tenía una buena discursiva, ¿no? Pero claro, pues era general, pero no era ese general, digamos, formado pues, en una academia militar de matemáticas. Bueno, y aquí estamos ya como cerrando la cuestión, ¿no? Y muchas gracias por su atención. Simplemente fue una especie de breve tránsito por lo que fue la influencia francesa de la escuela, de las escuelas militares, ¿no? Ya hablamos de Saint-Cyr, hablamos de Napoleón, hablamos de las matemáticas, la geometría y otras ciencias. Ahora, pregunto a los estudiantes de este curso, ¿cómo influye esto? ¿Cómo es la influencia de la doctrina militar y el pensamiento militar francés en Venezuela? Háganme ciertas referencias sobre eso, por favor. ¿Escucho o se cayó la transmisión? Bueno, el pensamiento francés, el primer aporte es la inclusión de ¿Sí? las matemáticas en las ciencias militares. Otro aporte que tuvo la ciencia o sea, la Academia Militar Francesa en la venezolana fue que pudieron estudiar la aritmética, la trigonometría, más que todo la matemática la juntaron con una academia militar, pues. Fue la influencia que tuvo, más que todo, de poder preparar a los cadetes, o sea, a las personas, antes de ir a la guerra. Ok. Bueno, en la academia ustedes siguen dando matemáticas, ojo, ¿no? Usted va a estudiar la Escuela Militar de Matemáticas, la Escuela Naval de Venezuela y la Escuela de Aviación Militar y va a haber matemáticas, va a haber física, va a haber química también, ¿no? Pero más que todo la matemática me apliqué para la parte de artillería, ¿no? Y claro, Francia, pues, por más que sea, usted ve la influencia estadounidense y Francia siempre ha sido, pues, y eso pues marcó mucho en las Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿no? Estadounidenses en este caso. Bueno, ¿en qué consistió la Academia Militar de Matemáticas? Vamos a ver, ¿quién nos puede decir algo sobre eso? ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso, digamos, continuo, tuvo sus lagunas o tuvo sus desfases, digámoslo así. Escucho opiniones. Jaylin, cualquiera que pueda opinar, por favor, de lo que veo por acá. Oli, bueno, ¿en qué consistió la Academia Militar de Matemáticas? Bueno, para mí, de lo que usted acaba de explicar, para mí que pareció fue algo constante, porque ya que vemos que hubo influencia, o sea, fue que se notó, sí se notó, y hubo influencia, fue muy importante. Por lo tanto, siento que la Academia Militar de Matemáticas sí tuvo mucha repercusión en aquellos años de los siglos XVIII, incluso en el XIX, como usted bien lo explica, parte de la fortificación y las matemáticas que tienen que ver, porque ya son partes estratégicas, de tácticas en el arte de la guerra. La táctica de guerra. Porque la guerra se hace más científica, la tecnología militar y la evolución de ella lleva consigo que la fuerza más se haga más profesional, pues eso también hay que tomarlo en cuenta. Se más, adentran las ciencias exactas a ellos para que así puedan como que fomentar o tener más fuerza la academia militar en la práctica, ay Dios mío, en las tácticas, en eso. Claro, la táctica y la estrategia, muchachos. Está la táctica, la estrategia y la logística, ¿no? Claro. Eso es cómo se compone pues, el hecho del arte de la guerra, ¿no? ¿Cómo se procede el procedimiento de alguna manera, ¿no?
Disculpe, también leí Dígame. en el Porras 2017, también leí que también le daban clases de costo y no recuerdo lo otro, pero de costo, pues porque eso es dinero. Entonces también le daban clases de costo y presupuesto, creo que era, no sé. Lo leí, yo estoy segura que lo leí. Está bien. Vamos a seguir con la... Si estamos viendo, pues contribuyó la matemática, la academia de matemática a profesionalizar las Fuerzas Armadas en el siglo XIX. ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen? Bueno, yo, profesor, en mi opinión personal, yo digo que sí. ¿Contribuyó en algo? No, yo opino que, en mi opinión Ok, personal, yo opino que dígame. contribuyó y ayudó mucho, ya que con la inclusión de las matemáticas, eso ayudó a que los militares de esa época se pudieran desarrollar y tuvieran un crecimiento notorio, tanto a nivel de armamento como a nivel de logístico, a nivel de estrategia, a nivel de administración de recursos. Digamos que eso fue como su Bueno, los mayor... pocos que iban a la academia, hay otra cosa que aclarar en este caso. Habían pocos que fueron a la academia. Había muchos jefes militares que no tenían conocimiento. Pues, por ejemplo, Ezequiel Zamora no tenía. Francisco Avendaño, pues, bueno, entre muchos de estos jefes regionales, jefes fuertes, o estos hombres fuertes, muchos de ellos no fueron a una academia, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y eso también generaba, pues, roces en los cuadros oficiales de las Fuerzas Armadas del siglo XIX venezolano, ¿no? no, La bueno, fuerza permanente en este caso. Dígame. era choque, porque mientras unos eran estudiados y tenían conocimiento, los otros no, y los hacían sentir como menos, digo yo, o los Claro. desprestigiaban. Sí, bueno, se Este, pasaba mucho. pues, Pero había o sea, muchos generales que eran arrojados, pero no tienen conocimientos de matemática ni de una formación sistemática, ¿no? Vamos, sígame. puede Escucho. decirse que, como puede decirse que había militares que eran preparados y militares que eran preparados, pero en el momento, o sea, que ellos iban a la guerra y en ese momento era que ellos iban a, absorbiendo todo ese conocimiento de cosas tácticas sin tener ninguna preparación previa, o sea, ellos obtuvieron esos conocimientos a través de, puede decirlo de alguna manera coloquialmente, a los coñazos, o sea, yendo a la De la guerra sin improvisación, preparación. pues, de la experiencia. Ajá, o sea, de ahí en Lo que llama la adelante fue que pequeña se red. fueron desenvolviendo en esa área. Porque si nos ponemos a ver, hay unos cadetes, o sea, unos militares, unos generales que no tuvieron ninguna preparación, pero en sí ellos son reconocidos por todas las guerras y batallas que ganaron, pues eso se puede hablar bien de ellos, pero en cambio también hay algunos militares que tuvieron preparación, tuvieron, como decir, una previa preparación para ir a la guerra. Entonces, en conclusión, yo pienso que los dos pueden ser reconocidos como generales. Yo no le veo que uno tenga más preparación que otra, sí, puede ser, pero uno puede ser destacado en una cosa y el otro puede ser destacado en otra. Sin embargo, pienso que el militar que está más preparado puede rendir mejor, claro, puede ser eso, pero el que se acostumbró, el que se preparó en el momento, o sea, sin tener ningún conocimiento previo, también se pudo haber destacado con los golpes, con errores, pero se fue destacando y siento que tiene más valor aún. Bueno, eso lo va a acabar con Vicente Gómez con la creación de la Academia Militar de Matemáticas en 1910. Va poco a poco esos oficiales se le llamaban chopo de piedra, pues. Eran oficiales pues, que por valentía, por arrojo, porque llegaran a la guerra como soldados y por hechos de, pues, llegaron a ser generales, ¿no? O como expliqué anteriormente, la Fuerza Armada tenía que profesionalizarse, el servicio militar obligatorio, las armas, la tecnología militar iba creciendo, iba avanzando, y cualquier persona no pudo perder un cañón, cualquier persona no tenía que, ya la ciencia lleva consigo que la guerra la hace más compleja, y había que preparar la guerra a esos oficiales, pues, para que puedan dirigir pues, esas operaciones o ese nivel, esa preparación que se deseaba con el avance de la ciencia y con el avance de la tecnología militar. En ese sentido, pues hay que tomar en cuenta esto. Evidentemente contribuyó en algo, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero militar venezolano que formó ahí, fue muy famoso, no me recuerdo el nombre ahorita, pues,
cuando Guzmán Blanco compró unos cañones a los Estados Unidos, pues puso en manos de esos cañones estadounidenses de artillería costera, de ánima rayada, que para la época era muy novedoso, pues puso en manos el militar de la academia, pues, y lo puso para que el tipo dirigiera pues la instalación de esos cañones en Aguay y en Puerto Cabello. Por eso es que Muñoz Tebas, pues se llama este ingeniero militar que surge también de estos claustros, ¿no? De la famosa Academia de Matemáticas. Bueno, en conclusiones, ya para cerrar, pues el pensamiento militar de la instrucción francesa fue muy importante, pues se basó en el uso de las matemáticas, se aplicó en el diseño de la artillería, fortificaciones y el empleo de la táctica de combate. Otra cosa que mantienen los textos que se leyó y los textos de esta clase es que hubo diversidad de entrenamiento militar, pues, lo heterogéneo, pues la falta de vocabulario y la aparición de academias de oficiales en el campo, ¿no? Entre 1819 a 1829, con la República de Colombia, ¿no? Entonces, como le explicaba, pues la influencia también de los oficiales británicos, que también generaba, pues, entre la española, la francesa y la inglesa, pues, un desbarajuste desde el punto de vista doctrinal o de pensamiento militar. Bueno, esta academia entre 1820 y 1872, pues se desarrollaron una serie de proyectos de academias militares que reflejaron el espíritu geométrico y la visión republicana de la Revolución Francesa. Esa Revolución Francesa no solamente se quedó en Francia, sino que se exportó a través de la guerra y a través de esta formación, pues, en matemáticas, ¿no? Durante el siglo XIX, emergen las instituciones militares debido al profesionalismo militar. Esto lleva consigo mejora. Esto que está aquí, el armamento de artillería, las fortificaciones, con el tiempo van a pasar de moda, porque ya en el siglo XIX ya eran obsoletas. Estos cañones, pues, evidentemente iban a hacer estragos a estas pareones, que esto del siglo XVI, pues siglo XVII, XVIII, ¿no? Tuvieron su vigencia, pero ya con el tiempo, pues esto va a pasar de moda, porque también la guerra evoluciona, muchachos, ¿no? La táctica y la estrategia evolucionan de acuerdo al avance de la tecnología militar. Eso también es proporcional a eso. Entonces, para que vean, pues, que había que también ya tener esos oficiales ya preparados, ¿no? Con los últimos avances, ¿no? De la guerra como tal. Y aquí estamos viendo estos cuatro elementos que permiten concluir, pues, esta clase el día de hoy, ¿no? La influencia francesa, el espíritu geométrico, la Revolución Francesa, y que las Fuerzas Armadas con el tiempo, a través del crecimiento de la tecnología militar y la innovación, permite que el profesionalismo se haga se haga presente, pues, en esta formación militar de los oficiales que van a dirigir, pues, las Fuerzas Armadas de ese momento histórico. Bueno, aquí tenemos, pues, la fuente que utilicé, las referencias, Porra Pérez, el artículo que se lo dejé por acá, aquí está, se lo dejé, pues, en la selección de lecturas. Yajaira Freite no se lo coloqué, pero ella, la profesora Yajaira, pues, viene trabajando en la historia de la ciencia en Venezuela. Ella tiene un artículo sobre las matemáticas, esto está en internet por si acaso, en Google es buscado por PDF y lo consiguen. Ismael Pereira, que también habla de la formación de las Fuerzas Armadas, de la oficialidad durante el siglo XIX, hasta el gomecismo, pues. Y este es el famoso tratado que les mencioné, de instrucción de batallones del siglo XIX, 1833, que era reimprimido para los cadetes para los oficiales, formadores, y también para los cadetes, ¿no? En este caso, formación de batallones, de 1833, que lo tengo en PDF, ese tratado. Bueno, voy a cerrar con esta lámina. Voy a colocarlo en modo clase. Esto lleva su tiempo, porque estas computadoritas son lentas, como el teléfono. Vamos a dejar de presentar. Lleva su tiempo para que abran y cierren. Te voy a trancar ahora. Ya le di el botón de que deje de presentar. Bueno, ahora sí dejo de presentar, ¿no? Escucho, jóvenes, dejo presentar la cosa. Sí, profe. ¿Aló? Sí, profe. Muy bien, sí, porque esto, mira, que uno aprieta el botón para que deje de presentar, lleva su tiempo. Recuerda que tenemos un internet muy lento.
Ok, sí, hoy voy a dejar una tareita en Google Classroom sobre la guerra. Esta semana le estoy dando, ¿cómo se llama eso? Los temas de la guerra que van a desarrollar. Por ejemplo, a la amiga Yelin le podemos dar la guerra del Pacífico, a la amiga Paola le podemos dar la guerra franco-prusiana y así, ¿no? Entonces yo voy a escoger a los estudiantes qué guerra va a desarrollar para que me lo presenten en la clase de Google Classroom, que hace falta que ustedes le comenten, ¿no? Que hagan sus comentarios, ¿no? Que apoyen sus intervenciones. Que también esa página, esa plataforma también se enriquezcan con sus conocimientos y sus, y sus pareceres, ¿no? De la asignatura. Paola, ¿qué nos puede decir? Paola, Claudia, Brian, para cerrar la clase. ¿Qué hora es? Vamos a ver. Repita la pregunta, que no lo escuché. 16. ¿Qué nos puede decir, Jesús? Profesor. Dígame, hijo. No, repita la pregunta, que no lo escuché. No, ¿qué nos puede decir como cierre de la clase del día de hoy? Para cerrar. Bueno, me pareció Su una clase opinión. excelente y pudimos comprobar que como las matemáticas se encuentran en todos los lados, cómo pudieran ayudar En todos, exactamente. a la evolución siempre, a que uno diga que no son consideradas necesarias, siempre van a ser necesarias para todo, absolutamente para todo, hasta para el ámbito militar, no pareciera que no tuvieran ninguna Tal relación. cual. Y a nivel científico también, cómo un cálculo puede ayudar a mejorar hasta un simple fusil o una simple táctica. Sí, la simple trayectoria de una bala de cañón, pues hay un cálculo matemático ahí. Exacto. La amiga Ruth, ¿qué nos puede decir? Está callada Ruth El Guarí. Bueno, profesor, me parece impresionante cómo de la Revolución Francesa tuvo tanta influencia en todos los países, Impacto. porque fue el primero que desencadenó todas las guerras de independencia y también cómo influyeron con la matemática en la parte militar, ¿no? Porque si no, fuera sido siempre todo desordenado y basado únicamente en la fuerza, y eso le dio la oportunidad a La improvisación. Bueno, que esa influencia francesa va a tener sintonía hasta finales del siglo XIX, ¿no? Después llega el modelo alemán y va a haber un choque entre lo francés y lo alemán. Y eso va a marcar pues, una pauta en 1890, comienza poco a poco ese choque entre el modelo alemán y el modelo francés. Y más que todo en los países iberoamericanos, porque por ejemplo Perú tiene la influencia francesa, Chile la influencia alemana, Colombia la influencia alemana, Venezuela la influencia alemana, El Salvador la influencia alemana, Brasil la influencia francesa. Y eso va a generar un choque hasta comienzo del siglo XX. Ya a mitad de él, pues después que Alemania pues, es derrotada en la Primera y Segunda Guerra Mundial, esa influencia va a bajar. Después llega la influencia estadounidense, ahora acá la influencia china, la influencia de Rusia, ¿no? Pero claro, para que vean que siempre hay un país más importante desde el punto de vista marcando la pauta, ¿no? Y que los demás países siguen de alguna manera, ¿no? Excel, ¿cómo estás, Giselle? ¿Estás callada? Naomi, opiniones para cerrar. Claudia, ¿qué era de ustedes, por favor? Ya cumplimos una hora de clase, pues yo trato de hacer lo más sintético posible, que esto avance rápido, sabemos pues las condicionantes que tenemos y no detenemos tantas cosas, ¿no? Porque esto da para hablar mucho. Ya la semana que viene tenemos otro contenido, voy a dar la clase en Google Classroom, bueno, una evaluación de un puntico, pues. Esta semana estoy dando pues qué tema, qué guerra van a desarrollar y bueno, cada uno pues lo presenta en Google Classroom pues, a través de una serie de preguntas que voy a colocar. Naomi, ¿qué nos puede decir? Claudia, ¿te puede hacer el mandado? Bueno, profe, que los europeos ¿Quién tuvieron está hablando por bastante ahí, Claudia? influencia, Okay. sí, Claudia, tuvieron bastante influencia en lo que Okay. es el desarrollo de la academia militar en cuanto al área de las matemáticas, de la geometría, de dibujo y todas esas cosas como desarrollo de las estrategias militares aquí.
táctica y estrategia. La física también, muchachos, la física. A veces trabajo muchos manuales de física, se trabaja con muchos autores en física, bueno, con muchos físicos que se aplican en los claustros de la Academia Militar de Matemáticas, ¿no? Lamentablemente, Cubán Blanco la cierra. Después hay un intento con Crespo, pero Juan Vicente Gómez es el hombre que propiamente la pone a funcionar como tal, ¿no? De 1910 hasta lo que hoy en día la Academia Militar Bolivariana donde salió egresado, pues este señor que fue presidente del país, ¿no? Que ustedes ya reconocen, ya ustedes saben ya quién es. En fin, pues agradezco pues su disposición de tiempo, pues que esta lámina la estoy haciendo de PowerPoint, la llevé al PDF para que corriera más rápido, pero bueno, aquí también la tenían en su presentación en PowerPoint, pero es como muy engorrosa que ellas corran con rapidez, pues eso es lo que le quiero decir, muchachos. No corren con tanta facilidad, se quedan pegadas y también depende, y no le coloco tantas animaciones porque con el internet que tenemos, pues eso va a resultar muy pesado. No me queda más nada que decirle, pues estamos en sintonía para la próxima semana. Traten de incorporarse a estas clases que yo estoy viendo quiénes se incorporan, quiénes están presentes para, después de última hora, pues, tener pues su recompensa como tal. Voy a ver si el amigo mío me graba, ya que la clase está grabada, el amigo profesor Antonio Boada, pues, no dispone de esta clase, nos la monta en YouTube, pues, y permite de alguna manera, pues, dejar eso en mi canal de YouTube para que puedan reforzar lo que pudieron ver ustedes en este contenido. Bueno, que tengan un buen día, que tengan una tarde excelente, pues, y hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Muy buena clase, chao. Hasta luego. Feliz día, profesor. Muchas gracias por su tiempo. Igualmente, Yailin.